Capítulo 1. La fiesta en el jardín y el invitado inesperado, el jardín de Elmwood House, nunca había lucido tan hermoso. Una suave brisa de verano se filtraba entre los setos cuidadosamente podados, trayendo consigo el aroma a hierba recién cortada y lavanda. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas de un viejo roble, salpicando los manteles blancos donde reposaban delicadas tazas de té de porcelana, esperando a ser llenadas. La fiesta anual en el jardín, ofrecida por la formidable Lady Harriet Weatherby, era el momento cumbre de la vida social en St. Mary Mead. Era un evento donde los guantes de encaje y los chismes eran tan comunes como los sándwiches de pepino. Servidos en bandejas de plata, entre los invitados reunidos, la señorita Jane Marple permanecía sentada con su habitual presencia silenciosa, mientras las agujas de tejer tintineaban suavemente mientras observaba la escena. Siempre había sostenido que no había mejor lugar para estudiar la naturaleza humana que una reunión de pueblo. La forma en que la gente se organizaba en grupos, los sutiles cambios de alianzas, las miradas que se prolongaban demasiado tiempo, todo formaba un patrón, y la señorita Marple hacía tiempo que dominaba el arte de interpretarlo. Lady Harriet, con un sombrero de ala ancha adornado con abundantes plumas, presidía la reunión con aires de autoridad regia. Estaba flanqueada por su hermana menor, la señorita Beatrice Howard, una mujer de temperamento bastante nervioso, y su amiga de toda la vida, la señora Agatha Fanshawe, quien tenía la desafortunada costumbre de decir exactamente lo que pensaba. «Qué día tan bonito, ¿verdad?», comentó la señora Fanshawe, removiendo vigorosamente su té. «Aunque debo decir que me extraña la ausencia del coronel Everard. Nunca se pierde un evento social». «Quizás lo llamaron por negocios», ofreció Beatrice, aunque su voz carecía de convicción. La señorita Marple levantó la vista al oír mencionar al coronel Everard. Militar retirado con una distinguida carrera, el coronel se había establecido en St. Mary Mead hacía 5 años, trayendo consigo un aire de misterio y una tendencia al secretismo. El pueblo llevaba mucho tiempo especulando sobre el estudio, cerrado con llave en su casa, y la razón por la que nunca hablaba de su pasado. Mientras la conversación giraba en torno a diversos temas, el sermón del vicario, el precio de la mantequilla y el escándalo de la nueva criada de la señora Trent, la tranquila tarde fue interrumpida de repente por la llegada de un invitado inesperado. Una mujer se encontraba en la entrada del jardín, enmarcada por el enrejado arqueado cubierto de rosales trepadores. Impresionaba, no por su belleza, sino por su presencia. Vestida con un vestido carmesí intenso que parecía casi demasiado atrevido para la ocasión, se mantenía con una seguridad serena que llamaba la atención. Alrededor de su cuello llevaba atada una fina cinta del mismo color carmesí, que contrastaba marcadamente con su piel pálida. Se oyó un murmullo entre los invitados. Lady Harriet, siempre tan amable anfitriona, se recuperó primero. «¿Puedo ayudarla, señora?». La mujer dudó. Luego dio un paso adelante, escudriñando a la multitud con sus ojos oscuros. «Busco al coronel Everard». Su voz era suave, pero con un trasfondo de urgencia. Beatrice jadeó audiblemente, y la señorita Marple, siempre atenta, no se perdió el modo en que los dedos de Lady Harriet se apretaron alrededor de su taza de té. «Me temo que el coronel no está aquí», dijo Lady Harriet, con un tono cuidadosamente neutral. Los labios de la mujer se apretaron en una fina línea. «Entonces esperaré». Se hizo un silencio incómodo antes de que Lady Harriet, recuperando la compostura, señalara un asiento vacío. «Por supuesto, eres bienvenida a acompañarnos». Mientras la mujer se sentaba, los invitados intercambiaron miradas significativas. ¿Quién era? ¿Cuál era su conexión con el coronel Everard? Y, más importante aún, ¿por qué su llegada había causado tanta incomodidad entre algunos de los asistentes? La señorita Marple, con las manos aún ocupadas tejiendo, no habló.
pero sus penetrantes ojos azules no se perdieron nada. La tarde continuó, pero la charla distendida había dado paso a la tensión. La mujer del vestido carmesí parecía impasible ante el escrutinio, sorbiendo su té con aire distante. Cuando le preguntaron su nombre, simplemente respondió: «Soy Marguerite», sin apellido, sin más explicaciones. A medida que el sol comenzaba a bajar, la fiesta en el jardín fue disminuyendo gradualmente. Los invitados se despidieron con cortesía y un toque de curiosidad. Lady Harriet, manteniendo la compostura, se despidió de ellos con la misma sonrisa ensayada que había lucido toda la tarde. La señorita Marple fue de las últimas en marcharse. Al cruzar la verja, echó una última mirada por encima del hombro. Marguerite seguía allí, de pie junto a los rosales, con su cinta carmesí contrastando con la vegetación. Su mirada estaba fija en el horizonte, como esperando algo o a alguien. A la mañana siguiente, el coronel Everard fue encontrado muerto en su estudio. La única pista era una hebra de cinta carmesí junto a su cuerpo sin vida. Capítulo 2. El secreto del coronel fue el lechero quien lo encontró. Justo después del amanecer, llegó a la cabaña del coronel para dejar el reparto de la mañana, solo para notar que la puerta principal estaba entreabierta. Un hombre tan disciplinado como el coronel Everard jamás dejaría la puerta sin llave, y mucho menos abierta. El lechero dudó y luego llamó. No hubo respuesta. Unos pasos dentro, y el misterio se convirtió en horror. El coronel estaba desplomado sobre su escritorio, con la cabeza apoyada en un brazo y una expresión extrañamente inmóvil. La noticia se extendió por St. Mary Mead como las ondas en un estanque. A media mañana, un pequeño grupo se había reunido frente a la casa del coronel, susurrando tras las manos enguantadas. La policía había llegado, y el inspector Graves, un hombre corpulento y de aspecto sensato, ya estaba dentro. Los aldeanos especulaban en voz baja. «¿Crees que fue un asesinato?», preguntó la señora Fanshawe, agarrándose el chal. «Calla». «Agatha», susurró Beatrice Howard, echando una mirada cautelosa a la casa. «Todavía no sabemos nada». La señorita Marple permanecía ligeramente apartada de la multitud murmurante, con expresión indescifrable. El descubrimiento del cadáver no la había sorprendido. Desde la llegada de Marguerite, supo que algo siniestro se había tramado en la fiesta del jardín. Pero ahora llegaba el verdadero reto: desentrañar la verdad de la maraña de engaños. Dentro del estudio del coronel, el inspector Graves observó la escena. La habitación estaba repleta de estanterías de caoba oscura, repletas de libros, mapas antiguos y recuerdos militares. Un fuerte olor a tabaco flotaba en el aire. El cuerpo del coronel Everard permaneció inmóvil a la espera de la llegada del forense. Su rostro estaba sereno, como si simplemente se hubiera quedado dormido, pero la fatalidad de la muerte era inconfundible. No había señales de forcejeo. No se forzó la entrada. Sobre el escritorio, a su lado, había un sobre abierto y una sola hebra de cinta carmesí. Graves frunció el ceño. «¿Qué opina de eso, sargento?». El sargento Willis, un oficial más joven con aire entusiasta pero inexperto, observó la cinta. «Parece un mensaje, señor», Graves gruñó. «Un mensaje o un error, sea como sea, no me gusta». Dirigió su atención al sobre. La carta que contenía era breve, escrita con una letra audaz, casi agresiva. «Debiste haber hecho lo que te dijeron», sin firma, sin indicación del remitente. Pero suficiente para confirmar lo que Graves ya sospechaba. No fue un accidente. Para cuando la señorita Marple pudo entrar, la escena ya estaba ordenada. Pero los ecos de la muerte persistían. Se movía en silencio, observando los objetos sobre el escritorio, los libros que habían sido movidos en los estantes, los tenues rastros de ceniza en la chimenea. El coronel había sido un hombre de rutina. Si algo estaba fuera de lugar, había una razón para ello.
Graves, acostumbrado a su presencia en ocasiones tan desafortunadas, asintió brevemente. Supongo que ya tiene algunas ideas al respecto. Señorita Marple. Ella sonrió con dulzura. Oh, no me atrevería a presumir, inspector, pero creo que los hábitos de un hombre nos dicen mucho, ¿no le parece? Graves suspiró. Si has notado algo, mejor que me lo digas. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la cinta carmesí. Es bastante inusual, ¿no cree? Un color atrevido para un hombre tan comedido. Graves gruñó. Lo estamos investigando. Ayer, en la fiesta en el jardín de Lady Harriet, una mujer preguntó por el coronel. Dicen que llevaba una cinta igual a esta. La señorita Marple asintió. Marguerite, ¿la conoces? Solo por observación. Me pareció una mujer con un propósito. Y las mujeres con un propósito rara vez llegan a un lugar como St. Mary Mead sin una razón. Graves exhaló, frotándose las sienes. Bueno, hablaremos con ella, eso seguro. Miró fijamente a la señorita Marple. Dime, ¿crees que el pasado del coronel lo ha alcanzado? La expresión de la señorita Marple era serena, pero su mente seguía funcionando. El coronel siempre había sido un enigma. Se hablaba vagamente de su servicio militar. Sus amistades eran cuidadosas y mesuradas. Incluso retirado, tenía el aire de un hombre que esperaba algo, o quizás a alguien. No respondió directamente a la pregunta del inspector. En cambio murmuró: «Siempre he creído que el pasado nunca permanece enterrado del todo. Simplemente espera el momento oportuno para resurgir». Esa noche, St. Mary Mead estaba sumida en un silencio inquietante. Las luces brillaban en las ventanas de las casas, pero el murmullo habitual de la vida del pueblo había sido reemplazado por teorías susurradas y especulaciones nerviosas. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su salón observando la calle. No tuvo que esperar mucho tiempo. Una sombra se movía por el sendero, rápida y cautelosa. Iba envuelta en un abrigo oscuro y llevaba la capucha calada hasta el rostro. La señorita Marple los observó mientras se detenían en la puerta de la casa del coronel, mirando a su alrededor antes de entrar. Curioso. La señorita Marple tomó su abrigo y su sombrero. Algunos misterios requerían paciencia, otros una mirada atenta, y ella tenía toda la intención de llevarlo a cabo. Capítulo 3. Un visitante en la noche. El aire nocturno era fresco, con el aroma a tierra húmeda y el lejano rastro de lavanda de los jardines que bordeaban el tranquilo callejón. La señorita Marple tenía la mano firme mientras se ajustaba el chal y salía al porche. La figura que se dirigía a la casa del coronel no la había visto, o, si la había visto, había optado por ignorar la presencia de una anciana que permanecía silenciosa entre las sombras. Así solían ser las cosas. Con pasos cuidadosos, avanzó por el sendero, manteniéndose en los bordes donde la oscuridad ofrecía refugio. El pueblo dormía, salvo por el ocasional destello de la luz de las velas a través de las cortinas corridas, señal de que no todos habían encontrado descanso tras el impactante descubrimiento del día. En la puerta del coronel, la figura dudó. La señorita Marple vislumbró una mano pálida, delicada pero ágil, que se extendía para probar el pestillo. La policía había cerrado la puerta esa misma noche, pero la visitante no pareció inmutarse. Un suave roce de tela, una mano enguantada, sacando algo de un bolsillo y de repente un pequeño clic. La señorita Marple arqueó las cejas. Una llave. La puerta se abrió con suavidad y la figura entró. La señorita Marple no la siguió de inmediato. La paciencia era clave. En cambio, se situó cerca de un seto que ofrecía una vista de las ventanas delanteras, esperando. El tenue resplandor de una vela titilaba en el interior. Quienquiera que haya venido aquí, lo hizo con un propósito. Pasaron los minutos en silencio. Entonces, un movimiento, una sombra que se movía tras las cortinas. La tenue silueta de una mujer. Los labios de la señorita Marple se apretaron. Marguerite.
Había sospechado la participación de la joven desde el principio, pero ahora estaba segura. Cualquiera que fuera la conexión entre Marguerite y el coronel Everard, la había impulsado a regresar incluso después de su muerte. Dentro de la casa, Marguerite se movía con rapidez, rozando con los dedos el escritorio del coronel, buscando. La habitación estaba tal como la había dejado la policía, intacta, salvo por los objetos que el inspector Graves se había llevado como prueba. Pero algo había atraído a Marguerite de vuelta, y la señorita Marple quería saber qué. Un crujido. De tablas del suelo. Marguerite se quedó paralizada, girando la cabeza bruscamente hacia la puerta. Entonces, sin dudarlo un instante, apagó la vela y salió por donde había venido, con pasos apresurados, desapareciendo en la noche. La señorita Marple no la detuvo. En cambio, esperó a que todo quedara en silencio antes de acercarse sigilosamente. La puerta no había cerrado bien tras Marguerite, otra señal de su nerviosismo. Tras echar una última mirada a su alrededor para asegurarse de que estaba sola, la señorita Marple entró. El estudio permaneció inalterado. El aroma del humo de la pipa del coronel flotaba tenuemente en el aire. Se movió con cuidado, escudriñando con la mirada las superficies, los estantes, los bordes del escritorio donde Marguerite había buscado. Y entonces lo vio, un pequeño hueco por donde habían sacado un libro. La señorita Marple se inclinó, rozando con los dedos el espacio donde había estado el libro ausente. Se lo habían llevado hacía poco, quizá la propia Marguerite. Pero, ¿por qué? ¿Qué había sido tan importante como para arriesgarse a volver a buscarlo? La pregunta persistía mientras la señorita Marple salía silenciosamente, cerrando la puerta tras ella. La noche estaba quieta, el pueblo dormía, pero ella sabía que la paz de St. Mary Mead era solo una ilusión. Bajo su silenciosa fachada se agitaban secretos, y la señorita Marple tenía intención de descubrirlos todos, y cada uno de ellos. Capítulo 4. Susurros en el pueblo. Por la mañana, el pueblo bullía. La conmoción por el asesinato del coronel Everard aún no se había disipado, y en St. Mary Mead, donde los sucesos más emocionantes del día solían involucrar un gato perdido o un seto mal podado, semejante crimen era nada menos que escandaloso. Las mujeres del pueblo se reunieron en la pequeña tienda de comestibles, apretando las manos alrededor de las cestas de mimbre, con la voz apagada pero entusiasmadas. La señora Parker, una mujer corpulenta y aún más entusiasta por los chismes, fue la primera en hablar. Dicen que primero lo golpearon en la cabeza y lo dejaron inconsciente antes de que le aplicaran la cinta. ¿Te lo imaginas? El pobre hombre ni siquiera lo vio venir. ¿Y el lazo? Qué cosa tan rara, ¿no te parece? Intervino la señora Longford, mirando a su alrededor como si el asesino se escondiera tras los sacos de harina. Rojo como la sangre, dicen, atado con la máxima, precisión alrededor del cuello. Es casi teatral. La señorita Hartnell, una maestra jubilada de rostro severo y con la costumbre de pronunciar sentencias fatales, resopló. Un crimen pasional, sin duda. ¿Y quién, si se me permite la pregunta, rondaba siempre por la casa? ¿Del coronel haciéndose la pobre compañera? Esa francesa. Marguerite. Un murmullo de asentimiento recorrió a las mujeres. Vamos, vamos, dijo la señora Bantry, siempre con la voz de la razón. No debemos sacar conclusiones precipitadas. La policía se encargará. ¿La policía? Resopló la señora Parker. El inspector Graves está muy bien, pero recuerden lo que les digo. Será la señorita Marple quien resuelva esto antes de que termine la semana. Al mencionar su nombre, la señorita Marple, que había estado seleccionando manzanas con cuidado, levantó la vista con cierta sorpresa. «¡Ay, Dios mío!», dijo con una sonrisa amable. «Espero que nadie espere que sea útil. Me temo que sé muy poco sobre cosas tan horribles». Las mujeres rieron, algunas moviendo la cabeza con complicidad. La señorita Marple, a sus ojos,
no era más que una dulce anciana, llena de una curiosidad inofensiva. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Tras hacer sus compras, tomó el camino más largo a casa, dándole vueltas a los sucesos de la noche anterior. El regreso de Marguerite a casa del coronel había confirmado sus sospechas. Había algo importante que necesitaba recuperar. Un libro perdido. ¿Pero qué libro? ¿Y por qué? Al llegar a su cabaña, la señorita Marple dejó su cesta y se preparó una taza de té. Siempre era mejor pensar con té. Apenas había tomado el primer sorbo cuando llamaron a la puerta. La abrió y se encontró con el doctor Haydock, el médico del pueblo, allí de pie, con su habitual aire de buen humor. Era un hombre mayor, corpulento y de modales bruscos, pero con una mente aguda bajo su rudo exterior. «Buenos días, señorita Marple», dijo. «Pensé en pasarme a ver cómo estaba». La señorita Marple sonrió. «Qué amable, doctor, aunque sospecho que no ha venido solo a preguntar por mi salud». El doctor Haydock rió entre dientes. «No te engañé, ¿eh? Bueno, me preguntaba si sabías algo de lo de anoche. La muerte del coronel ha conmocionado a todo el pueblo». La señorita Marple le indicó que entrara. «Siéntese, doctor. ¿Estaba a punto de tomar el té?» Él aceptó la oferta y se sentó en la silla frente a ella mientras ella servía. «Revisé el cuerpo antes de que llegara la policía», admitió. «Qué mala suerte. Lo habían golpeado fuerte, probablemente con un objeto pesado. Diría que lo del lazo fue una idea de último momento, quizás para enviar un mensaje». La señorita Marple asintió pensativa. «Un mensaje, sí. Teatral, como dijo alguien del pueblo. Pero me pregunto quién lo recibiría». El doctor Haydock tomó un sorbo de té. «Es el tipo de cosa que encontrarías en una de esas novelas policíacas que te gustan. Un asesinato simbólico. Te hace preguntarte si el pasado ha vuelto para atormentar al coronel». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «El pasado siempre nos alcanza, doctor, y creo que nuestro querido coronel tenía muchos secretos. El uno es». Doctor Haydock se recostó. «¿No tendrás alguna teoría?» La señorita Marple sonrió. «Oh, no, querido doctor. Simplemente soy una anciana que disfruta observando la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, como usted sabe, rara vez es tan simple como parece». El doctor Haydock se rió. «Eso es lo que me preocupa, señorita Marple. Siempre dice esas cosas cuando está en lo cierto». La señorita Marple solo sorbió su té con expresión serena. Pero en su mente ya estaba reconstruyendo los hilos de un misterio enredado, uno que había comenzado con una cinta carmesí y una casa silenciosa en la oscuridad de la noche. Capítulo 5. Sombras del pasado. La señorita Marple había comentado a menudo que St. Mary Mead era como un tapiz viviente, tejido con secretos y traiciones que, con el tiempo, se desentrañaban de las maneras más inesperadas. Sentada en su pequeño salón, con las manos ligeramente apoyadas en el regazo, reflexionó sobre el asesinato del coronel Everard y la peculiar forma en que murió. Una cinta roja, un fuerte golpe en la cabeza y un libro desaparecido de su estudio. Sí, el crimen hubiera sido un simple robo. ¿Por qué dejar tantas pistas? ¿Por qué el toque dramático de la cinta? Sugería algo más personal, un acto no impulsivo, sino deliberado. Mientras tanto, el pueblo se había convertido en un mar embravecido de especulaciones. A lo largo del día los rumores se convirtieron en teorías y las teorías en acusaciones. Las conversaciones en la frutería y en la oficina de correos giraban en torno a unos pocos sospechosos. Marguerite. La francesa había trabajado como dama de compañía del coronel durante más de un año, y su presencia tuvo una acogida desigual por parte de los aldeanos. Algunos la consideraban encantadora y refinada, mientras que otros, sobre todo las damas más tradicionales del pueblo, la consideraban distante. No tenía amigos cercanos y era muy reservada, y ahora la habían visto volver a la casa del coronel tras su asesinato, sospechoso, cuanto menos,
Luego estaba George Felton, el sobrino distanciado del coronel. Lo había visitado pocos días antes del asesinato, su primera visita en años. El motivo de su repentino interés por su tío no estaba claro, pero era bien sabido que el coronel Everard había hablado en una ocasión de cambiar su testamento. ¿Había venido George para asegurar su herencia? Y, por supuesto, el tercer nombre, que salió a la luz entre los aldeanos, la señora Everard. Aunque el coronel llevaba muchos años viudo, la hermana de su difunta esposa, Lydia Everard, seguía en el pueblo. Algunos murmuraban que aún guardaba un profundo rencor hacia el coronel, culpándolo de la muerte de su hermana. ¿Podrían haber desembocado viejos resentimientos en un asesinato? La señorita Marple sabía que no debía decidirse por un solo sospechoso demasiado rápido. La naturaleza humana rara vez era tan indulgente como para hacer las cosas obvias. Esa noche, la señorita Marple decidió que era hora de investigar un poco por su cuenta. Recogió su chal, se ajustó el broche con cuidado al cuello y se dirigió a la vicaría, donde sabía que encontraría al reverendo Leonard Clement y a su esposa, Griselda. La vicaría era una casa señorial y antigua, cuyo cálido resplandor se derramaba por las ventanas mientras el aroma del té vespertino impregnaba el aire fresco. Los Clements la esperaban. Una breve nota que ella había enviado esa tarde lo había confirmado. «Señorita Marple, qué alegría verla», la saludó Griselda con cariño. «Disculpe el desorden. El vicario ha estado muy alterado todo el día por el asesinato». «Tonterías, querida», gritó el reverendo desde la sala. «Estoy en un estado de reflexión. Asesinato en St. Mary Mead. Es casi impensable». La señorita Marple sonrió amablemente mientras se acomodaba en el sillón junto al fuego. «Oh, creo que era bastante concebible. El coronel no era un hombre sin enemigos». El vicario juntó las manos y frunció el ceño. «Parece que la policía se está centrando en Marguerite. Parece que no tiene una coartada válida, y hay cierta incertidumbre sobre por qué regresó a la casa». Griselda negó con la cabeza. «No puedo creerlo. Siempre parecía tan devota del coronel, aunque ahora que lo pienso, la devoción a veces puede ser peligrosa». La señorita Marple dio un sorbo a su té. «Sí, en efecto. Y sin embargo, me cuesta creer que alguien tan inteligente como Marguerite fuera tan descuidada si fuera realmente culpable». El vicario se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿qué opina, señorita Marple?» La señorita Marple miró fijamente el fuego. «Creo, querido reverendo, que nos encontramos ante un asesinato planeado con mucha antelación, y creo que alguien se ha tomado muchas molestias para llevarnos por el camino equivocado». Griselda se estremeció. «¡Qué horror! Pensar que alguien pudiera caminar entre nosotros, sonriendo, sabiendo lo que ha hecho». La conversación fue interrumpida por un golpe repentino en la puerta. El reverendo Clement se levantó y abrió, revelando nada menos que al inspector Graves. Su figura, alta y robusta, llenaba el umbral, con expresión severa. «Buenas noches». «Reverendo, señorita Marple», dijo saludándola con la cabeza antes de entrar. «Espero no interrumpir». «En absoluto, inspector», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Estábamos comentando los desafortunados sucesos de anoche». El inspector se aclaró la garganta. «Seré breve. Vengo a informarle que hemos hecho un arresto». Griselda jadeó. «¿Ya?» El inspector Graves asintió. «Marguerite Leclerc, las pruebas son contundentes. Encontramos rastros de lo que parece ser la sangre del coronel en un pañuelo de su habitación. Y, lo que es más importante, descubrimos el libro perdido, escondido bajo su colchón». Los ojos de la señorita Marple brillaron, aunque al principio no dijo nada. El vicario se ajustó las gafas. «¿Qué libro era, inspector?» «¿Un diario?», dijo el inspector con gravedad. «El diario privado del coronel Everard». Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor de su taza de té. «Eso sí que era interesante. ¿Y qué había dentro de ese diario?», preguntó con ligereza. El inspector dudó. «Esa
Información aún se está analizando, pero sospecho que revelará exactamente por qué Marguerite lo mató. La señorita Marple dejó su taza de té con un suave tintineo. «Inspector», dijo con su voz más abuelita. «Espero que no se apresure», frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?», ella sonrió. «Quiero decir, mi querido inspector, que a veces la respuesta más obvia no es la correcta. Creo que la señorita Marguerite se encuentra en una situación muy desafortunada. Y sospecho que, si se fija bien, descubrirá que no es la única que tiene algo que ocultar». El inspector suspiró. «Señorita Marple, ¿sí sabe algo?» «Oh, no, querido inspector, sé muy poco», interrumpió amablemente. «Pero conozco gente. Y sé que este asesinato no es tan sencillo como parece». El inspector Graves la observó un buen rato antes de asentir brevemente. «Lo tendré en cuenta». Al irse, la señorita Marple volvió a la hoguera con la mente ya en marcha. Un diario escondido, sangre encontrada y un asesinato montado para desviar la atención del verdadero motivo. No, este misterio estaba lejos de resolverse, y la señorita Marple se proponía llegar al fondo. Capítulo 6. Los secretos que guardamos. La señorita Marple se despertó a la mañana siguiente con una profunda sensación de inquietud. Había pasado gran parte de la noche dándole vueltas a los detalles del caso, pero las piezas seguían negándose a encajar. El arresto de Marguerite fue demasiado conveniente, demasiado bien presentado para su gusto. En sus muchos años de observación de la naturaleza humana, la señorita Marple había descubierto que rara vez era tan fácil atribuir la culpa. Tras un desayuno vigorizante, decidió dar un paseo por el pueblo. El aire era fresco, con el aroma del otoño temprano, y las estrechas callejuelas rebosaban de vida con conversaciones en voz baja. «Siempre fue una mujer rara», decía la señora Bantry, mientras la señorita Marple se acercaba a la tienda. «Esa Marguerite, con esos modales tan extraños y su secretismo». La señora Hartnell, que estaba empaquetando sus productos, asintió con complicidad. «Se lo dije a mi esposo anoche. Una mujer así, siempre merodeando por la casa del coronel. Bueno, era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera algo terrible». La señorita Marple se aclaró la garganta cortésmente, y ambas mujeres se volvieron hacia ella con expresión de interés. «Buenos días, damas», dijo con la voz tan agradable como siempre. «Espero que no estén hablando con demasiada dureza de la pobre señorita Leclerc. Parece bastante cruel, dadas las circunstancias». La señora Bantry resopló. «¿Desagradable? Me atrevería a decir que es la verdad, señorita Marple. Justo el otro día la vi hablando acaloradamente con ese sobrino del coronel. ¿Cómo se llama? ¿George?» La señorita Marple aguzó el oído. «Ah, sí. ¿Y de qué estaban hablando?» La señora Bantry frunció el ceño, intentando recordar los detalles. «Estaba en la mercería, ¿sabe? Y estaban justo afuera. Parecía molesta. No dejaba de negar con la cabeza. Él, en cambio, parecía bastante insistente. Ahora que lo pienso, sostenía un paquete pequeño, algo envuelto en papel marrón». La señorita Marple asintió pensativa. «Es muy interesante». La señora Hartnell se inclinó con aire conspirador. «¿Crees que ella y el sobrino estaban conspirando? ¿Que tramaron el asesinato juntos?» La señorita Marple sonrió amablemente. «Oh, mi querida señora Hartnell, creo que la policía aclarará todo esto a su debido tiempo». Los dejó con sus chismes y continuó su camino. Si Marguerite había sido vista hablando con George Felton justo antes del asesinato, ponía en duda la idea de que hubiera actuado sola, si es que actuó. Su siguiente parada fue la comisaría. El inspector Graves, aunque sin duda un agente competente, tenía la costumbre de tomar decisiones precipitadas. La señorita Marple pensó que sería mejor ver cuánto había progresado desde el arresto. El inspector, en su defensa, no parecía del todo satisfecho con el desarrollo de las cosas. Estaba sentado en su escritorio, con el ceño fruncido, mientras hojeaba un fajo de papeles,
Al levantar la vista y ver a la señorita Marple, suspiró. «Supongo que has venido a decirme que he cometido un error», dijo secamente. La señorita Marple juntó las manos con remilgo. «Oh, no, querido inspector, ni se me ocurriría hacer semejante afirmación, pero tengo curiosidad. ¿Ha encontrado algo en el diario del coronel?» El inspector exhaló bruscamente. «Nada que tenga mucho sentido. Está lleno de lo habitual. Sus reflexiones sobre el pueblo, quejas sobre su salud, algunos comentarios bastante amargos sobre su sobrino, pero nada que sugiera directamente por qué lo mataron». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y aún así, alguien se tomó la molestia de sacarlo de su estudio?» Graves asintió. «Eso es lo que me preocupa. Si Marguerite lo cogió, ¿por qué lo escondería en su habitación? No me cuadra». La señorita Marple sonrió. «Exactamente». El inspector la observó. «Tienes una teoría». «Oh, no, querido inspector. Tengo una observación. A mí entender, alguien quería que usted encontrara ese diario en posesión de Marguerite, y eso significa que debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de su arresto?» Graves se frotó la barbilla. «¿George Felton?» La señorita Marple asintió. «Es posible. Salió ganando con la muerte de su tío, ¿no?» El inspector suspiró. «Lo investigaré, pero no puedo dejar que Marguerite se vaya sin algo más sustancial». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entonces quizá deberíamos buscar respuestas en otra parte». Esa misma tarde, la señorita Marple visitó a Lydia Everard. La hermana de la difunta esposa del coronel siempre había sido una mujer de estricta corrección, y su casa lo reflejaba, pulcramente ordenada, cada objeto en su sitio. Lydia la recibió en la sala de estar, con expresión serena, pero cansada. «Señorita Marple», dijo, con una leve sonrisa. «Supongo que viene por el asesinato». La señorita Marple asintió. «Qué cosa tan terrible, Lydia. Es increíble». Los labios de Lydia se apretaron. «Puedo». La señorita Marple la observó con atención. «No le tenías cariño a tu cuñado, ¿verdad?» Lydia rió con amargura. «Era un hombre cruel y egoísta. Mi hermana sufrió bajo su dominio durante años. Cuando murió, me propuse quedarme en esta aldea para asegurarme de que no destruyera a nadie más». Los dedos de la señorita Marple temblaron levemente. «Y aún así no te fuiste». Lydia la miró a los ojos. «Tenía mis razones». La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara antes de volver a hablar. «Dime, Lydia, ¿sabes qué guardaba el coronel en su diario?» Los ojos de Lydia parpadearon solo por un instante. «No puedo decir que sí». La señorita Marple sonrió amablemente. «Verá, me inclino a pensar que quien mató al coronel estaba más preocupado por ese diario que por el hombre en sí». Lydia exhaló lentamente. «¿Y crees que tuve algo que ver?» La señorita Marple negó con la cabeza. «Oh, no, querida. Solo creo que quizá sepas más de lo que dejas ver». Lydia guardó silencio un largo rato. Luego, en voz baja, dijo: «Sé que el coronel guardaba secretos, y sé que algunos secretos merecen la pena matar por ellos». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero en su interior sintió una punzada de satisfacción. Lydia Everard sabía más de lo que decía, y la señorita Marple tenía la intención de averiguar exactamente qué. Al salir de casa, se detuvo un momento y miró hacia la plaza del pueblo, donde los habitantes de St. Mary Mead continuaban como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Un hombre estaba muerto. Una mujer estaba en una celda, quizá acusada falsamente, y en algún lugar del pueblo un asesino andaba libre. La señorita Marple se ajustó el chal sobre los hombros. Tenía trabajo que hacer. Capítulo 7. Susurros en la oscuridad. El aire vespertino traía un susurro de frío otoñal mientras la señorita Marple regresaba a casa con la mente llena de especulaciones. La conversación con Lydia Everard había confirmado una sospecha que albergaba desde el principio. Este asesinato no era un crimen pasional ni impulsivo, sino calculado. Y si el diario del coronel
contenía la clave, entonces no era el asesinato en sí lo que más le importaba al asesino, sino lo que el coronel sabía. Se acomodó en su sillón favorito, con una reconfortante taza de té en la mano, y dejó vagar sus pensamientos. Estaba Marguerite Leclerc, tan convenientemente ubicada en la escena del crimen. Su extranjería y su carácter solitario la convertían en blanco fácil de sospechas. Luego estaba George Felton, el beneficiario de la muerte de su tío, visto discutiendo con Marguerite antes del asesinato. Lydia Everard, quien albergaba un antiguo resentimiento contra el coronel. Y, por supuesto, los omnipresentes aldeanos, cuya existencia pueblerina ocultaba una red de secretos y rencores. El rompecabezas iba tomando forma, pero estaba incompleto. ¿Qué contenía ese diario? Y, lo más importante, ¿quién había querido realmente que desapareciera? Un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. La señorita Marple se levantó y abrió. Se encontró con el doctor Hayward, allí de pie, con el ceño fruncido por la preocupación. —¿Puedo entrar, señorita? —¿Marple? —Claro, querido doctor. Parece preocupado. El doctor Hayward entró, quitándose el sombrero. —Es Marguerite. La visité hoy en la comisaría. Insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte del coronel. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. —¿Y la cree? El doctor dudó. —Sí. Está asustada, claro, pero no es una asesina. Pero hay algo más. Se inclinó hacia adelante. Antes de morir, el coronel se comportaba de forma extraña. Vino a verme la semana pasada. Alegando que lo estaban siguiendo, la señorita Marple arqueó las cejas. ¿Seguida? ¿Por quién? No lo dijo, pero estaba agitado, inquieto. Dijo que había descubierto algo que nunca debió saber. La señorita Marple sintió una punzada de certeza. ¿Y mencionó su diario? El doctor Hayward asintió lentamente. Sí. Insistió en que era importante. Incluso me dijo que si algo le sucedía, alguien debería investigarlo. Los dedos de la señorita Marple se apretaron alrededor de su taza de té, y aún así, fue robada antes de que la policía pudiera leerla. El doctor Hayward exhaló. Me temo que esto es más grave de lo que pensábamos, y me temo que Marguerite está pagando el precio del crimen de otro. La expresión de la señorita Marple se suavizó. Entonces debemos actuar con rapidez, doctor. A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió a la plaza del pueblo, observando con atención los rostros de quienes se cruzaban con ella. Sospecha, curiosidad, miedo, todo estaba presente, latente bajo la superficie. Pasó por la oficina de correos, aparentemente para recoger su correspondencia, pero en realidad para observar. La señora Pettigrew, la encargada de correos, la saludó con cariño. —¡Qué cosa tan terrible, señorita Marple! Todo el pueblo está alborotado. La señorita Marple asintió con simpatía. En efecto, estaba hablando con el doctor Hayward. Me dice que el coronel creía que lo estaban siguiendo. La expresión de la señora Pettigrew cambió. —¿De verdad? La señorita Marple ladeó la cabeza. —No sabrás nada de eso, ¿verdad? La encargada de correos dudó un momento y luego bajó la voz. —Bueno, sí vi algo, pero no le di mucha importancia en ese momento. La señorita Marple esperó pacientemente. La señora Pettigrew echó un vistazo a su alrededor antes de continuar. Fue hace como una semana. El coronel vino a echar una carta y justo al salir, otro hombre, alto, moreno, con abrigo gris, lo siguió. Recuerdo que me pareció extraño cómo se demoró antes de irse, como si estuviera esperando. —Alela, señorita Marple, se le aceleró el pulso. ¿Lo reconoció? La señora Pettigrew negó con la cabeza. No es de aquí, diría yo. Nunca lo había visto antes. La señorita Marple sonrió amablemente. —Gracias, querida. Me ha sido de gran ayuda. Al salir de la oficina de correos, la señorita Marple caminó lentamente hacia la plaza del pueblo, con la mente a 1000 por hora. Un desconocido siguiendo al coronel, un diario desaparecido, una mujer falsamente acusada, y un pueblo lleno de secretos.
Al doblar la esquina casi choca con George Felton. «Oh, le pido disculpas, señorita Marple». La señorita Marple se tranquilizó con una sonrisa educada. «Muy bien, señor Felton. Parece bastante preocupado». George dudó y luego suspiró. «Es todo este asunto con mi tío. Es de lo único que hablan». La señorita Marple lo observó. «Debe ser difícil para usted», él asintió. «Lo es, pero no puedo evitar pensar, si no fue Marguerite, ¿quién lo hizo?». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa de complicidad. «Eso, señor Felton, es precisamente lo que pretendo averiguar». Mientras se alejaba, tenía una certeza. El verdadero asesino se estaba poniendo nervioso, y eso significaba que cometerían un error, y cuando lo hicieran, la señorita Marple estaría esperando. Capítulo 8. Sombras en el pasado, la señorita Marple regresó a casa con una silenciosa sensación de satisfacción. El pueblo, como siempre, estaba lleno de charlas, pero, bajo los chismes y las especulaciones, emergía un patrón. La muerte del coronel no fue un acto violento aislado, fue el resultado de algo enterrado durante mucho tiempo, algo que alguien había querido mantener oculto desesperadamente. Acomodándose en su silla, se permitió un momento de reflexión. El diario perdido del coronel era la clave, de eso no tenía duda. Pero ¿qué había escrito en él que lo hacía tan peligroso? ¿Y quién quería que lo perdiera? Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se levantó y abrió la puerta para encontrarse con Lydia Everard, pálida y demacrada. «Señorita Marple, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, querida. Pasa». Lydia entró vacilante, juntó las manos al sentarse. «Yo…» Dudó un momento y luego respiró hondo. «Creo que juzgué mal a Marguerite». La señorita Marple no dijo nada, solo esperó. Lydia tragó saliva. «Quería creer que era culpable, de verdad, pero lo he estado pensando y… no tiene sentido». La señorita Marple asintió con gesto alentador. «El coronel ocultaba algo», continuó Lydia. «Lo sé, y si lo mataron por eso, entonces Marguerite no tenía motivos para hacerlo. Apenas lo conocía, la señorita Marple dio un sorbo a su té. Una vez mencionó que su hermano y el coronel tuvieron una pelea. ¿Recuerda por qué?». La expresión de Lydia se ensombreció. «Sí, fue hace años. Mi hermano, Charles, era… bueno, digamos que no siempre fue un hombre honesto. El coronel lo acusó de algo relacionado con el dinero, creo». Los dedos de la señorita Marple se apretaron alrededor de su taza. «¿Recuerdas los detalles?». Lydia frunció el ceño. «No, solo que Charles se fue del pueblo poco después. El coronel siempre había sospechado de él». La señorita Marple dejó su taza. «¿Y dónde está tu hermano ahora?». Lydia dudó. No lo sé». La señorita Marple la observó atentamente. «No me estarás ocultando nada, ¿verdad, querida?». La mirada de Lydia bajó un instante. «Charles me envió una carta hace 2 semanas. Dijo que había vuelto a Inglaterra. Quería dinero». La mente de la señorita Marple daba vueltas. «¿Lo viste?». Lydia negó con la cabeza. «No, ignoré su carta, pero ahora me pregunto, ¿podría haber estado aquí en St. Mary Mead?». La señorita Marple exhaló lentamente. Un hermano con un historial de deshonestidad, una reaparición repentina y un coronel que temía por su vida. Todo empezaba a encajar. Un nuevo pensamiento la asaltó. «Lydia, ¿sabía el coronel que tu hermano había vuelto?». El rostro de Lydia palideció aún más. «No lo sé. Pero si lo hiciera…». La señorita Marple asintió con gravedad. «Entonces puede que hayamos encontrado un nuevo sospechoso». Esa tarde, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por el pueblo. El aire era fresco y la última luz del día proyectaba largas sombras sobre las calles adoquinadas. No tenía un plan definido, solo la sensación de que si observaba con atención podría aprender algo nuevo. Se encontraba fuera de la vicaría, donde el reverendo Leonard Clement y su esposa, Griselda,
Se preparaban para cenar. El vicario, al verla, la invitó a entrar. «Señorita Marple, acompáñenos a tomar una taza de té». La señorita Marple sonrió cálidamente. «Gracias, querido reverendo». Al acomodarse, hizo una pregunta casual. «Dime, ¿has visto a algún extraño en Newton, el pueblo, últimamente?» El vicario frunció el ceño. «¿Desconocidos? Que yo recuerde, no». Pero Griselda lo interrumpió. «En realidad, Leonard, ¿qué me dices de ese hombre del jabalí azul? ¿El de la cicatriz en la mejilla?» La atención de la señorita Marple se agudizó. El vicario pareció sorprendido. «Ah, sí, me había olvidado de él. Un tipo bastante rudo. Llegó hace unas 2 semanas. Era reservado, pero lo vi hablando una vez con George Felton». El corazón de la señorita Marple se aceleró. «¿Con George?» Griselda asintió. «Sí, al anochecer, justo afuera de la posada. Parecía tenso». La señorita Marple bebió su té pensativa. «¿Recordaste su nombre?» El vicario negó con la cabeza. «No, pero el posadero podría saberlo». La señorita Marple sonrió. «Gracias, queridos amigos. Han sido de gran ayuda». Al salir de la vicaría, supo cuál sería su siguiente parada. El jabalí azul. La posada estaba tranquila, salvo por algunos lugareños que tomaban sus bebidas vespertinas. El posadero, el señor Rogers, la saludó con un respetuoso gesto de la cabeza. «Señorita Marple, ¿qué puedo hacer por usted? Escuché que tuviste un invitado, un hombre con una cicatriz en la mejilla». La expresión del señor Rogers se tornó cautelosa. «Sí, lo hice, aunque fui y vine con prisa». La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. «¿Recuerda su nombre?» El posadero dudó un momento y luego suspiró. Sí, Charles Everard». La señorita Marple mantuvo la compostura. «¿Y cuándo se fue?» «El día después del asesinato». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Dijo algo? Rogers negó con la cabeza. «No mucho, pero parecía ansioso. No dejaba de mirar por encima del hombro». La señorita Marple le dio las gracias y salió nuevamente al aire nocturno, con la mente acelerada. Charles Everard había estado en el pueblo. Había hablado con George Felton, y se había marchado al día siguiente. Había robado el diario del coronel. Había matado para mantener en secreto su contenido. Y si así fuera, ¿qué se había escrito que valiera la vida de un hombre? La señorita Marple se volvió hacia su casa, sabiendo que las respuestas estaban justo delante. Capítulo 9. Una verdad a medias contada, la señorita Marple regresó a casa sumida en sus pensamientos. La revelación de que Charles Everard había estado en el pueblo en el momento del asesinato fue significativa, pero planteó más preguntas que respuestas. ¿Por qué había regresado después de tantos años? ¿Qué tenía que ver con George Felton? Y lo más urgente, ¿era él responsable de la muerte del coronel? Mientras se acomodaba en su silla, repasó los fragmentos de información que había recopilado. El diario desaparecido, la paranoia del coronel, el nerviosismo de George Felton y ahora la repentina reaparición de Charles Everard. Todo estaba relacionado. Pero ¿cómo? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró al doctor Haydock allí de pie, con el rostro serio. «Señorita Marple, ¿puedo pasar?» «Por supuesto, doctor. Siéntese». Entró quitándose el sombrero. «Pensé que debías saberlo. Han entrado a robar en casa de George Felton». La señorita Marple arqueó las cejas. «¿Un allanamiento?» Él asintió. «No se llevaron nada de gran valor, al menos nada obvio. Pero George afirma que registraron su estudio, papeles, libros, los cajones de su escritorio. Alguien buscaba algo». Las manos de la señorita Marple se entrelazaron pulcramente en su regazo. «¡Qué interesante!» El doctor Haydock la miró fijamente. «Supongo que ya tienes una idea de lo que buscaban». La señorita Marple sonrió. «Quizás», el doctor Haydock suspiró. «George está fuera de sí. Tenía que darle algo para calmarlo». «¿Mencionó que faltaba algo?» «Algunos papeles», dijo. «Nada importante. Pero claro,
A menudo no se dan cuenta de la importancia de los papeles hasta que los pierden. Los labios de la señorita Marple se crisparon. Así es. El doctor Haydock dudó. Señorita Marple, tiene usted una habilidad extraordinaria para desentrañar este tipo de cosas. Pero tenga cuidado. Hay un trasfondo peligroso en este asunto. Ella inclinó la cabeza. Gracias. Doctor, lo tendré en cuenta. En cuanto se fue, la señorita Marple se levantó y tomó su sombrero y abrigo. Solo había un lugar al que debía ir, la casa Felton. Cuando llegó, George paseaba por su estudio con manos temblorosas. La habitación estaba desordenada. Papeles esparcidos por el suelo, libros arrancados de los estantes. La señorita Marple chasqueó la lengua con compasión. «Ay, señor Felton, qué pena para usted». George se volvió hacia ella, pálido. «Señorita Marple, esto es una locura. Alguien entró, lo revisaron todo. Pero, ¿por qué?» La señorita Marple ladeó la cabeza. «Depende, señor. Felton, ¿hay algo en esta casa que alguien pueda necesitar desesperadamente?» George dudó. «No, al menos no lo creo». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el montón de papeles. El doctor Haydock mencionó que se llevaron algunos documentos. George se frotó la frente. «Sí, pero nada importante, solo cartas». «Viejas notas». La señorita Marple lo observó atentamente. ¿Eran sus cartas, señor Felton? ¿O podrían haber pertenecido a otra persona? Su expresión se tensó. «Eran míos, claro». Pero la señorita Marple no estaba convencida. Se acercó con voz suave. «Señor Felton, usted y el coronel fueron amigos en el pasado, ¿verdad?» George apretó los puños. «Eso fue hace mucho tiempo». La mirada de la señorita Marple se suavizó. ¿Qué cambió? George tragó saliva con dificultad. Él descubrió algo. Algo que no debería haber descubierto. El corazón de la señorita Marple se aceleró. ¿Algo sobre Charles Everard? A George se le cortó la respiración. «No», negó con la cabeza. «No puedo hablar de esto». La voz de la señorita Marple se mantuvo suave pero insistente. «Señor Felton, el coronel fue asesinado. Alguien quería que desapareciera su diario, y ahora han allanado su casa. La verdad saldrá a la luz, de una forma u otra». Los hombros de George se hundieron. Parecía completamente derrotado. «Conocí a Charles», admitió al fin. «Hace mucho tiempo, antes de que se fuera del pueblo». La señorita Marple esperó pacientemente. George suspiró. «Estuvo involucrado en algo deshonesto. El coronel lo descubrió y amenazó con desenmascararlo. Charles desapareció antes de que eso sucediera». Señorita Marple asintió. «Y ahora ha vuelto». George apretó la mandíbula. «Sí, vino a verme la noche antes del asesinato». La señorita Marple se quedó sin aliento. «¿Qué quería?» George apartó la mirada. «Dinero, quería dinero», dijo. «Dijo que el coronel tenía algo escrito». Los dedos de la señorita Marple se curvaron ligeramente. «¿El diario?» George soltó una risa hueca. «Sí, el diario. Charles estaba desesperado por conseguirlo». La voz de la señorita Marple era apenas un susurro. «Y lo hizo». El rostro de George se ensombreció. «No lo sé. Se fue a toda prisa. Pero si el coronel murió al día siguiente...» La señorita Marple exhaló lentamente. «Entonces Charles quizá haya encontrado lo que buscaba». George dudó. «Señorita Marple, ¿cree usted que Charles...?» La mirada de la señorita Marple era pensativa. «Eso, señor Felton, es lo que debo averiguar». Salió de la casa Felton con las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Charles había regresado por el diario. El coronel había tenido miedo. Y ahora, la señorita Marple sabía dónde encontrar la respuesta definitiva: el jabalí azul. Al cruzar la puerta de la posada vio al señor Rogers detrás del mostrador. Levantó la vista, sorprendido. «Señorita Marple, ¿ya está de vuelta?» Ella sonrió amablemente. «Señor Rogers, creo que tiene la última pieza de mi rompecabezas. Dígame,
Antes de que Charles Everard se fuera, ¿recibió algún mensaje? El Sidmeister, señor Rogers, frunció el ceño y asintió. Sí, una nota, creo. La deslizó por debajo de la puerta. Parecía oficial, como un sobre. El corazón de la señorita Marple latía con fuerza. ¿Viste quién lo entregó? Rogers se rascó la cabeza. Ahora que lo pienso, era el joven Tommy Green, el cartero. Dijo que alguien le pagó para repartirlo. La mente de la señorita Marple se llenó de pensamientos. ¿Y sabes quién? Rogers negó con la cabeza. Tommy dijo que era un caballero, bien vestido, a alguien a quien no reconoció. La señorita Marple se quedó sin aliento. Un caballero. Bien vestido. Un nuevo jugador había entrado en escena. Se giró rápidamente. Si Charles Everard había recibido esa carta justo antes de huir, entonces alguien más sabía del diario y alguien más podría estar dispuesto a matar por ello. Capítulo 10. La verdad revelada. La señorita Marple abandonó el jabalí azul con una profunda sensación de urgencia. El diario desaparecido, el allanamiento, en casa de George Felton, y la misteriosa carta entregada a Charles Everard apuntaban a una misma conclusión. El verdadero asesino había estado cubriendo sus huellas y Charles Everard no era el único implicado en esta maraña. Corrió a casa, analizando mentalmente cada detalle. Era hora de actuar antes de que el asesino volviera a atacar. A primera hora de la tarde, había reunido a las figuras clave en la casa ahora vacía del coronel Markbank, George Felton, el doctor Haydock, el inspector Leonard y, para su gran sorpresa, el propio Charles Everard. Everard permaneció rígido junto a la chimenea, con el rostro marcado por la tensión. «¿Qué hago aquí, señorita Marple?», preguntó con frialdad. «Debería haberme ido de este miserable lugar hace tiempo». La señorita Marple, sentada tranquilamente en el sillón favorito del coronel, cruzó las manos sobre el regazo. «Porque, señor Everard, creo que ha estado huyendo del peligro equivocado». La habitación quedó en silencio. Se volvió hacia el inspector Leonard. «Inspector, usted sospechó del señor Everard por su repentino regreso al pueblo y su interés en el Lion-Stand, diario del coronel, ¿verdad?». El inspector asintió. «Tenía motivos, oportunidad y medios, pero no he podido demostrarlo». La señorita Marple sonrió. «Eso es porque no cometió el crimen». A esto le siguió una fuerte inhalación. Everard entrecerró los ojos. «¿Quieres decir que no lo maté?». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Volvió por el diario, ¿verdad? Temía que el coronel hubiera escrito algo que pudiera revelar sus fechorías pasadas». Everard apretó los puños. «Sí, vine por el diario, no lo negaré», la señorita Marple asintió. Pero cuando llegó a su estudio esa noche, el diario ya había desaparecido. El rostro de Everard palideció. «¿Cómo?». La expresión de la señorita Marple se suavizó. «Porque sé quién lo cogió, y creo que usted también». Su mirada se dirigió a George Felton. Él se puso rígido. La voz de la señorita Marple era suave, pero firme. «Señor Felton, usted se llevó el diario esa noche, ¿verdad?». George tragó saliva. «No sé a qué te refieres». El tono de la señorita Marple se mantuvo paciente. «Sabías que Charles vendría a por ello. Sabías que el coronel había escrito algo que podría cambiarlo todo. Querías proteger a Charles, ¿verdad?». A George se le cortó la respiración. La mirada de la señorita Marple se agudizó. «Pero no era usted la única que quería destruir ese diario». La sala se tensó. Se volvió hacia el doctor Haydock. «Doctor, usted fue una de las últimas personas que vio con vida al coronel. Conocía sus miedos, sus sospechas. Y cuando murió, tan repentinamente, tan oportunamente, parecía casi natural. Un corazón débil», dijeron. El rostro del doctor Haydock permaneció indescifrable. «¿Me está acusando, señorita Marple?». Sus ojos azules no vacilaron. «Digo, doctor, que usted tenía los mejores recursos de todos». Un silencio invadió la habitación. La señorita Marple continuó con voz firme. «El coronel no murió de un problema cardíaco.
Fue envenenado. George jadeó. El inspector Leonard se puso rígido. La expresión del doctor Haydock cambió. Esa afirmación es seria, señorita Marple. La señorita Marple asintió. Pero no es imposible. Un médico sabría cómo administrar veneno sutilmente, quizá en su copa de la noche o en su medicina. Sin forcejeo, sin violencia, solo una muerte tranquila y de aspecto natural. La voz del inspector era grave. ¿Pero por qué, señorita Marple? La mirada de la señorita Marple no se apartó del doctor Haydock. Porque el diario no solo contenía secretos sobre el señor Everard. La mandíbula del doctor Haydock se tensó. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Dígame, doctor, ¿qué encontraríamos si leyéramos ese diario ahora? ¿Algo que pudiera arruinarlo? Se prolongó un largo silencio. Entonces, muy lentamente, el doctor Haydock exhaló. «Es usted una mujer extraordinaria, señorita Marple». George se estremeció. «¿Quieres decir?» La voz del doctor Haydock sonó repentinamente cansada. «Sí, lo maté». La señorita Marple asintió sin sorprenderse. El doctor Haydock se hundió en una silla, frotándose las sienes. El coronel siempre se entrometía. Tenía la costumbre de hurgar en el pasado de la gente, y por desgracia descubrió algo sobre el mío. Su voz se volvió amarga. Durante la guerra cometí errores, no errores médicos, sino morales. Hice cosas, encubrí cosas. El coronel encontró pruebas y escribió sobre ellas. Iba a desenmascararme. Su mirada se oscureció. No podía permitir que eso pasara. El inspector Leonard dio un paso al frente, sacando sus esposas. Doctor Haydock, lo arresto por el asesinato del coronel Marchbank. El doctor Haydock no se resistió. Simplemente suspiró, con aspecto de derrota absoluta. Supongo que siempre supe que saldría a la luz. Mientras se lo llevaban, la señorita Marple se volvió hacia Charles Everard. Debería irse, señor Everard, pero le sugiero que considere qué hacer con su segunda oportunidad. Everard la miró fijamente. Durante un rato antes de asentir, George Felton le puso una mano temblorosa en el brazo. Señorita Marple, ¿cómo lo supo? Sonrió con dulzura. Oh, señor Felton, la gente puede ser bastante predecible. El coronel era un hombre de rutina y, aun así, su té esa noche había sido alterado. Solo alguien con conocimientos médicos podría haberlo hecho sin levantar sospechas. Y el allanamiento en su casa no fue por el diario en absoluto, fue para asustarlo y silenciarlo. George cerró los ojos. Ahora todo tiene sentido, T-Fear. Señorita Marple le dio una palmadita en la mano. La verdad siempre lo hace. Mientras caminaba a casa por las tranquilas calles del pueblo, se permitió una pequeña sonrisa. Otro misterio resuelto. Otro error corregido. Y todo antes de la cena